Imagina poder controlar un ordenador o una prótesis solo con el pensamiento. Suena a ciencia ficción total. Pues es la promesa de las interfaces cerebro-ordenador. Ahora, imagina que esa tecnología funciona de maravilla un lunes, pero el martes, sin razón aparente, deja de entenderte. Uf, Ese es el enorme obstáculo, porque tu cerebro, pues, no es el mismo hoy que mañana. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en uno de los problemas más frustrantes y fundamentales de las interfaces cerebro-ordenador, las BCI, la inconsistencia de las señales cerebrales. exacto. La idea de que un sistema perfectamente calibrado para alguien un día puede ser prácticamente inútil al siguiente. Es un quebradero de cabeza. Nuestra fuente es un artículo de investigación fascinante de Vinay Jayaram y su equipo, que no solo se enfrenta a este problema, sino que propone una solución muy ingeniosa. Así que vamos a meternos a fondo para entender su propuesta, el aprendizaje por transferencia, y descifrar si de verdad puede hacer que estas tecnologías sean más fiables y prácticas para todo el mundo. Es que el problema es realmente el núcleo de todo. Las señales que medimos con un electroencefalograma, el famoso EEG, no son estacionarias, Que es un término técnico para decir que... que cambian todo el rato, o sea, cambian una barbaridad entre tú y yo, pero es que también cambian en una misma persona de una mañana a una tarde. Incluso tu nivel de atención o si te has tomado un café puede alterarlas. Claro. Los primeros enfoques en los años 90 eran francamente brutales. No adaptaban la máquina, obligaban al usuario a adaptarse a ella. Hablamos de meses y meses de entrenamiento, agotador, para que tu cerebro aprendiera a generar la señal que la máquina quería oír. Suena horrible. Como aprender un idioma alienígena bajo presión. Exacto. Hoy en día somos más listos, y los sistemas modernos se adaptan al usuario, lo cual es mucho más amable. Pero eso nos lleva al problema de hoy. Esa adaptación requiere una recalibración constante. Ah, amigo. Cada vez que vas a usar el dispositivo, tienes que pasar un buen rato entrenándolo para que entienda cómo está tu cerebro ese día. Es increíblemente tedioso y un freno enorme para su uso en la vida real. Me lo imagino. Y la solución que a todos se nos ocurriría, que es, bueno, pues juntamos un montón de datos de muchas personas o de muchas sesiones y hacemos un promedio. Resulta que no funciona muy bien. No. No. La variabilidad es tan grande que ese promedio no se parece en nada a nadie. De acuerdo. Entonces tenemos un problema de variabilidad que hace que todo sea frágil y poco práctico. El artículo, según entiendo, plantea que hay dos maneras de atacar este monte. Dos filosofías casi opuestas. La primera, que ha sido la más común hasta ahora, la llaman adaptación de dominio. Sí, la idea detrás de la adaptación de dominio es intuitiva. Imagina que las señales cerebrales de cada persona son como un idioma distinto. Vale. Un traductor universal que pueda coger los datos de cualquier cerebro y transformarlos a un lenguaje común, a un esperanto cerebral, por así decirlo. Un estándar. Exacto. Si consigues que los datos de todos se parezcan, entonces, en teoría, una única regla, un solo decodificador, podría funcionar para todos. Tiene sentido, buscas un denominador común, pero me suena un poco a forzar las cosas. Como si trataras de que todo el mundo hable exactamente igual, perdiendo los matices de cada uno. ¿Ha funcionado bien en la práctica? Ha funcionado hasta cierto punto, pero tiene limitaciones importantes. A menudo esa transformación para encontrar el espacio común es muy compleja y puede perder información valiosa por el camino. Pero lo que me parece genial del trabajo de Jayaram es que le dan la vuelta a la tortilla. Ajá. Adaptación de reglas. ¿Qué significa eso? Pues mira, en lugar de forzar los datos a un molde común, intentan aprender la estructura de las propias reglas de clasificación. O sea, la pregunta cambia. Radicalmente. No es cómo hacemos que todos los cerebros hablen igual, sino que se preguntan algo mucho más profundo. ¿Cómo varían las reglas de decodificación de una persona a otra? Buscan los patrones en la propia variabilidad. Uf, qué bueno. Es un salto conceptual tremendo. No buscan un idioma universal, sino la gramática subyacente que conecta todos los idiomas cerebrales. Si entiendes cómo cambian las reglas, puedes predecir mucho más rápido la regla correcta para un nuevo usuario o una nueva sesión. Vale. Entiendo la idea de aprender la gramática, pero eso suena increíblemente complicado. ¿Cómo lo hacen sin necesitar una cantidad absurda de datos de miles de cerebros? Aquí es donde meten su truco de magia, ¿no? Exacto, y es un truco muy listo. Lo enmarcan en algo llamado aprendizaje multitarea. La idea es tratar a cada persona,
o incluso a cada sesión de una misma persona como una tarea de aprendizaje distinta. Ok. Pero la clave es que no las resuelve por separado, sino que aprende de todas a la vez para encontrar esa gramática común, esa estructura compartida, pero como dices, eso sigue siendo un problema matemático gigantesco. El verdadero truco, el que hace que todo sea factible, es cómo simplifican el problema. El secreto está en la masa, como se suele decir. Totalmente. Proponen lo que llaman una descomposición de características espaciales y espectrales. Suena fatal. Suena fatal, lo sé, pero la idea es simple. Dividen un problema enorme en dos mucho más pequeños. Normalmente, para analizar un EEG tienes que considerar un montón de variables a la vez. La señal de cada electrodo multiplicada por cada banda de frecuencia que te interesa. Un lío. Un espacio de búsqueda enorme. Ellos lo separan y se hacen dos preguntas mucho más sencillas. Primera, ¿qué electrodos son los más importantes para esta tarea? Y segunda, ¿qué frecuencias cerebrales son las más importantes? A ver si lo pillo. Es como si en lugar de tener que probar cada camisa de tu armario con cada pantalón para ver qué combina, que son muchísimas combinaciones posibles. Sí, Decides primero, estos son mis 5 mejores pantalones y estas son mis 5 mejores camisas, y luego trabajas solo con ese grupo reducido. El número de decisiones que tienes que tomar se desploma. es una analogía perfecta. Matemáticamente pasas de un problema, cuya complejidad es un producto, electrodos por frecuencias, a uno cuya complejidad es una suma, electrodos más frecuencias. Claro. La reducción de la complejidad es brutal, y esto tiene dos consecuencias directas. El sistema aprende mucho más rápido y, lo más importante, necesita muchos menos datos de calibración de un nuevo usuario para empezar a funcionar bien. Ok, eso es brillante como atajo computacional. Pero se me enciende una luz de alarma. A ver. Están haciendo una suposición bastante arriesgada sobre cómo funciona el cerebro para que las matemáticas sean más fáciles. Asumir que la importancia de una frecuencia, digamos la banda alfa, es la misma en todo el cerebro. Eso no puede ser correcto, ¿verdad? Me suena que podría salir muy bien o muy mal. Has dado en el clavo. Es una simplificación muy atrevida y, como dices, fisiológicamente es muy discutible. Sabemos perfectamente que la corteza visual opera con unas frecuencias dominantes y la corteza motora con otras. Claro. El modelo ignora esa localización espacial de las frecuencias. Es un peaje que pagan a cambio de la eficiencia. Y no es el único. Como los propios autores admiten, esta descomposición crea un problema matemático que hace que el algoritmo sea muy sensible a las condiciones iniciales. Espera un momento, eso suena problemático. ¿Quieres decir que, usando el mismo método, con los mismos datos, podrías obtener un buen resultado un día y uno malo al siguiente? ¿Solo por una especie de azar matemático en el punto de partida? Sí. ¿Cómo se soluciona algo así en la práctica en un dispositivo médico? Es una crítica muy pertinente. En la práctica, lo que se hace es ejecutar el algoritmo varias veces, con diferentes puntos de partida, y quedarse con la mejor solución. Pero sí, introduce un elemento de imprevisibilidad. O sea, no es perfecto. No, no es una solución perfecta. Es un bisturí muy potente, pero también muy delicado, que hay que saber manejar. La gran pregunta es si las ventajas que ofrece compensan estos inconvenientes. La idea es muy elegante, sin duda. Pero en ciencia las ideas bonitas no siempre sobreviven al contacto con la realidad. ¿Consiguieron demostrar que esto de verdad funciona mejor? Pasemos a la evidencia. Y la evidencia es bastante contundente. El primer experimento lo hicieron con 10 sujetos sanos, a los que pedían que imaginaran que movían la mano izquierda o la derecha. El clásico. El clásico, sí. En los gráficos del artículo, su método, al que llaman MTFD, se representa con una línea roja, que está consistentemente por encima de todos los demás algoritmos con los que lo comparan. Pero lo impresionante no es solo que acierte más, sino lo rápido que aprende. ¿A qué te refieres con rápido? Me refiero a la cantidad de datos de calibración que necesita de un nuevo usuario. Imagina que te pones el casco de EEG por primera vez. Con otros métodos necesitarías quizás 100 o 150 ensayos, lo que puede llevar varios minutos de concentración. Rollo. Para que el sistema empiece a entenderte. Con su método, con apenas 20 o 30 ensayos, en cuestión de segundos, la precisión ya es altísima. ¡Wow! Esto cambia las reglas del juego, reduce la calibración de un proceso tedioso a algo casi instantáneo. La diferencia entre un gadget de laboratorio y una herramienta que de verdad usarías cada día. Pero la precisión es una cosa. ¿Cómo sabemos que el sistema no está haciendo trampas?
que no ha encontrado un atajo o está aprendiendo del ruido en lugar de la señal cerebral real. Esa es la pregunta del millón. Y para mí, la parte más sólida del estudio es cómo la responden. No se quedan en el «nuestro sistema acierta más», sino que se preguntan ¿por qué acierta? Ajá. Y para ello hacen una validación neurofisiológica. Básicamente, abren el capó del algoritmo para ver qué ha aprendido. Y lo que encuentran es muy tranquilizador. ¿Y qué es lo que ven? Ven dos cosas. Primero, que los electrodos a los que el modelo da más importancia son justo los que están situados sobre las cortezas motoras del cerebro, que es exactamente donde se planifican los movimientos. Lógico. Y segundo, que la banda de frecuencia que considera más relevante es la llamada banda mu, que es la firma neuronal por excelencia de la imaginación motora. En resumen, el sistema está aprendiendo por las razones correctas. Vale. No es una caja negra que funciona por arte de magia. Está sintonizando con la biología real del cerebro. Eso da una confianza enorme en el método. Vale. Eso es muy convincente con estudiantes sanos en un laboratorio. Pero el verdadero desafío, la prueba de fuego, donde esta tecnología podría cambiar una vida, es en un escenario clínico real, con un paciente. Y creo que también hicieron eso. Sí, y ese es el segundo experimento, que es mucho más desafiante y, en mi opinión, más relevante. Trabajaron con un único paciente con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, a lo largo de 30 sesiones repartidas en un periodo de 15 meses. Uf, eso es el mundo real. Este es el mundo real. Aquí no tienes datos limpios y abundantes. Tienes datos escasos, ruidosos, de un paciente cuya condición neurológica y física puede cambiar con el tiempo. El reto es mayúsculo. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó igual de bien? Aquí la palabra clave no es tanto precisión máxima, sino robustez. Interesante. Cuando miras los resultados, la precisión media de su método es bastante similar a la de un enfoque más simple, que consiste en agrupar todos los datos de las sesiones anteriores del mismo paciente. Pero la diferencia crucial aparece cuando miras los peores casos. Su método tiene una precisión mínima mucho más alta. ¿Qué significa eso en la práctica para el paciente? Imagínate ser ese paciente. Tu comunicación con el mundo depende de esta interfaz. Lo que necesitas no es un sistema que sea perfecto el martes, pero que falle estrepitosamente el miércoles. Necesitas que funcione, siempre. Necesitas algo que sea, por encima de todo, dependable. Este método evita esos fallos catastróficos, esos días malos en los que de repente el sistema deja de entenderte y te quedas aislado. Evitar esos valles de rendimiento es casi más importante que alcanzar los picos más altos. Por supuesto. Para una aplicación clínica, esa fiabilidad lo es todo. Es la diferencia entre la autonomía y la frustración total. Es un punto crucial, la consistencia por encima de la brillantez ocasional. Aunque es interesante lo que mencionas, que la diferencia con un método más simple de agrupar datos era menor en este caso que en el experimento con múltiples sujetos. Exacto. Y eso nos da una pista importante. Sugiere que la variabilidad dentro de un mismo cerebro a lo largo del tiempo, aunque existe y es un problema, puede que no sea tan salvaje y caótica como la variabilidad que existe entre dos cerebros completamente distintos. Es un desafío diferente. Es un desafío diferente. Y quizás más manejable. Entonces tenemos un método que es muy potente, especialmente en cuanto a fiabilidad, pero que no es una panacea. Ya hemos hablado de algunas de sus limitaciones, como esa sensibilidad a la inicialización. Y los propios autores son muy honestos al respecto en el artículo. Vuelven a mencionar ese problema, que requiere cierta pericia para ser manejado. Y admiten otra limitación importante. El modelo, en su forma actual, es algo simple. ¿En qué sentido? Solo puede clasificar un proceso cerebral a la vez. No podría, por ejemplo, decodificar simultáneamente tu intención de mover la mano y tu intención de decir una palabra. Es un sistema de una sola vía, por ahora. Y pensando a futuro, en un mundo que se mueve hacia el Big Data y la inteligencia artificial a gran escala, ¿cómo encaja este método? ¿Puede crecer? Ahí has tocado su talón de Aquiles, y quizás la mayor limitación de cara a la próxima década. El método es computacionalmente ineficiente a gran escala. ¿Qué quieres decir? Que cada vez que añades un nuevo sujeto a tu base de datos, tienes que volver a entrenar todo el modelo desde cero, con los datos de todos los sujetos, los antiguos y el nuevo. A ver si lo entiendo. Es como tener una foto de grupo. Cada vez que llega una persona nueva, no puedes simplemente añadirla a la foto. No. Tienes que reunir a todo el mundo de nuevo y sacar una foto completamente nueva desde el principio. Es la analogía perfecta.
Choca frontalmente con la idea de sistemas que aprenden de forma continua, que mejoran con cada nuevo dato que reciben. Claro. Es una solución increíblemente potente para los conjuntos de datos que se manejan hoy en investigación, de 10, 20 o 50 sujetos, pero no está preparado para una plataforma que aprenda de miles de usuarios en tiempo real. No escala bien. De acuerdo. Creo que tenemos todas las piezas. Vamos a intentar unirlas. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el gran mensaje que nos llevamos? El punto de partida es que el gran reto de las BCIs es la variabilidad del cerebro. Es un blanco móvil. Durante años, la estrategia principal fue intentar forzar a todos los cerebros a hablar un idioma universal. Pero hemos visto que eso es como tratar de meter con calzador algo muy complejo en un molde muy simple. Lo que este estudio nos propone es un cambio de paradigma. Exactamente. Nos dice, dejemos de luchar contra la variabilidad y empecemos a estudiarla. Aprendamos la gramática de cómo cambian las reglas de un cerebro a otro. Y nos ofrecen una herramienta muy ingeniosa para hacerlo. Esa descomposición de características, que aunque tiene sus compromisos y no es biológicamente perfecta, resulta ser un atajo increíblemente eficaz. Un atajo que se traduce en beneficios muy concretos. Una calibración mucho más rápida que pasa de minutos a segundos, una mayor precisión con muchos menos datos y, lo que es vital para su uso en el mundo real, una mayor robustez. Sí. Evite esos fallos catastróficos que pueden ser devastadores para un paciente. Es sin duda un paso de gigante para que las BCI dejen de ser un experimento de laboratorio y se conviertan en una herramienta real y fiable para quienes las necesitan. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro, que se deriva directamente de sus limitaciones. A ver, Los autores señalan que su método no escala. Vivimos en una era en la que aspiramos a tener bases de datos cerebrales masivas, con miles o millones de usuarios, para crear modelos de decodificación casi universales, una especie de modelo fundacional para el cerebro, similar a los que tenemos para el lenguaje como GPT. pero este estudio nos muestra una paradoja. Una paradoja total. Nuestros métodos más potentes para analizar grupos pequeños, como este, son precisamente los que se rompen cuando intentamos escalarlos a Big Data. Así que el gran desafío para la próxima década es ¿cómo podemos fusionar estas dos ideas? Buena pregunta. ¿Cómo podemos diseñar sistemas que tengan la sofisticación de aprender la gramática de la variabilidad cerebral, pero que también puedan hacerlo de forma continua, aprendiendo del usuario 1.000.000 con la misma facilidad que aprendieron de los 10 primeros, sin tener que empezar de cero cada vez? Quien resuelva eso habrá encontrado la clave para la siguiente generación de neurotecnologías. Una pregunta que sin duda marcará el futuro de este campo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.